No la voy a hacer esperar más en comunicación telefónica porque ya tenemos a nuestra primer entrevistada para dar continuidad a un tema que lo abordamos la semana pasada, el jueves más precisamente, escuchando el conmovedor testimonio de un padre, Esteban Molina, de la ciudad de Resistencia, Chaco, que tiene a su niña de 10 años, Ángeles, internada en el Hospital Pediátrico Garrahan. Ángeles padece dos enfermedades poco frecuentes, una que fue detectada en su nacimiento y otra que le detectaron hace 2 años aproximadamente. Ángeles, desde que nació, es asistida, controlada y en tratamiento en el Hospital Garrahan. Sus padres, tanto ella como sus padres, sufrieron el desarraigo como tantos otros niños y familias de distintos puntos del país que a lo mejor van por unos días a una consulta y terminan quedándose mucho más de lo que pensaban en Buenos Aires. Bueno, esta familia es un testimonio de las miles que hay. Y este papá nos decía el jueves de la semana pasada cuando le preguntaba si tuviera que elegir una definición en pocas palabras y decirme qué significa el Hospital Garrahan para él, su respuesta fue inmediata. Me dijo, la respuesta es muy fácil. Garrahan es vida. Yo llevé a Ángeles casi muerta y me la revivieron. Del Garrahan no sale ningún niño si no es recuperado. La tenemos en comunicación telefónica a la jefa de clínica del Servicio de Epidemiología del Hospital Garrahan. Estamos en contacto telefónico con Guadalupe Pérez. Guadalupe, buenas noches. Hola, buenas noches. Acá se escucha un poco de ruido, pues estamos en el Obelisco. ¿Están en esa marcha de las velas que están haciendo en el Obelisco, Guadalupe? Exacto, los residentes del hospital, de pediatría del hospital, convocaron a una marcha de velas, un poco también para unificar las fuerzas con las familias, que es emocionante cómo las familias están apoyando al hospital, que es el último fin que nosotros tenemos, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es sostener el hospital para los chicos de hoy y para los chicos del futuro. Se ha sumamente conocido la situación y el reclamo que están haciendo los profesionales de la salud en el Hospital Garrahan. ¿Los reclamos son diferentes en cuanto a residentes y el resto de profesionales de la salud del hospital o es uno solo, Guadalupe? En el fondo el reclamo es el mismo, que es que todos queremos que el hospital siga funcionando y para que el hospital funcione necesitamos un recurso humano que esté capacitado para atender a estos pacientes y que esté con la cabeza 100% en estos pacientes. Más allá del tomógrafo o el laboratorio, lo que necesitamos es gente que quiera estar en el hospital. Y cuando digo esto, es fundamental que los residentes estén bien pagos, porque si el salario del residente no le alcanza para alquilar un departamento, son los mismos pediatras, los residentes que se forman hoy son los pediatras que dentro de 2 años se van a ir a las provincias a atender a estos chicos y es la red que nosotros tenemos en el país para después derivarlos o consultarlos o hacer videollamadas y después somos los mismos que después nos quedamos en el hospital atendiendo a los pacientes. Entonces es un todo, lo que queremos es que el hospital siga funcionando y para eso se necesita un presupuesto y un ministerio atrás que se dé cuenta de que el hospital es irreemplazable. Esta historia que vos contabas se replica de diferentes maneras en cada historia de cada paciente. Son pacientes que llegan después de haber consultado a miles de lugares, a diferentes especialistas, muchos estudios. Cuando llegan al hospital encuentran un especialista que hace 10 años que está formado en una patología rara, pero que a este paciente le cambia la vida, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento adecuado. Y eso es lo que necesitan los chicos. Necesitamos un Garrahan que funcione. Probablemente algunas personas que nos estén escuchando en la audiencia en este momento no sepan por falta de información cuál es el reclamo en sí que está realizando el Hospital Garrahan.
Mira, por un lado está el tema de los residentes. Los residentes del hospital son médicos ya recibidos que después de rendir un examen eligen formarse en el hospital como pediatras. Esos residentes en el hospital dependen del Ministerio de Salud, les paga el Ministerio de Salud. Están en el hospital de 8 a 4 de la tarde todos los días y hacen 1 o 2 guardias por semana. A esos médicos les pagan entre 700 y 800 mil pesos. Los residentes hoy están en un paro sin guardia por tiempo indeterminado, por mejor salario, para que realmente puedan seguir quedándose en el hospital y no pensar en irse a otro lado. Y en paralelo esto se da con una situación en el hospital que también es crítica respecto a los salarios del personal ultracapacitado que está cobrando la mitad o un tercio de lo que pagan en otras instituciones acá en Capital o en Provincia de Buenos Aires. Y los profesionales se están yendo a otros lugares donde la demanda es mucho menor, demanda de estudiar, de estar capacitándose, demanda efectiva, porque no es solo leer a la madrugada lo que uno puede ofrecerle al paciente al día siguiente, sino también plantearlo, proponer en un grupo de trabajo, estudiar entre todos, ver cómo se puede hacer para que los pacientes que hoy tenemos en el hospital podamos tener el pronóstico que tienen, que se equipara a países del primer mundo. Guadalupe, y esto que se conoció durante el fin de semana, que el gobierno nacional hizo una propuesta de recomposición salarial al reclamo de ustedes en el Hospital Garrahan, ¿eso finalmente es efectivo? ¿Les llegó a ustedes la comunicación? La comunicación, la verdad que fue en un tono horrible, súper irrespetuoso, y tratándonos a todos como si no fuéramos trabajadores de la salud y que el objetivo final son nuestros pacientes. El hospital no necesitamos contar de lo que se trata y este hospital no se podría haber construido si no estuviésemos como estamos todos los profesionales de la salud de 8 a 16 y por las guardias sosteniendo el hospital. Respecto del ofrecimiento a residentes, se supo a través de Twitter y recién hoy a las 4 de la tarde les hicieron una propuesta formal a los residentes que están evaluándola y mañana se van a juntar en asamblea para ver qué es lo que deciden. Pero fue recién hoy a las 4 de la tarde. Primero se conoció por Twitter durante el fin de semana y formalmente les comunicaron recién hoy a las 16 todo lo que estuvo circulando mediáticamente durante el fin de semana. Exacto, tanto que habíamos dudado si era verdad o no, porque en el comunicado era medio ambiguo para los que estamos en el tema. Sabemos que los residentes dependen del Ministerio de Salud, o sea, el que les debería aumentar el salario es el Ministerio de Salud, y en el comunicado hablaban de que iba a ser el hospital, es como que el comunicado parecía elaborado por alguien que no tenía idea de cómo era el manejo y las jurisdicciones de cada profesional, y solamente circuló por Twitter y no estaba firmado. Si uno lo mira hasta el final no tiene ninguna firma, entonces la verdad que era raro, pero bueno, hoy a las 4 de la tarde se hizo esta propuesta en forma formal a los residentes y bueno, mañana la van a discutir en asamblea. Y respecto a, si bien el reclamo es uno solo, ¿no? Pero y respecto también a lo que ustedes como personal del hospital de planta, por fuera de los residentes con años de antigüedad en las distintas áreas que tiene ese monstruo como es el Hospital Garrahan, ¿tuvieron respuesta? Porque ustedes también están solicitando una adecuación del presupuesto del hospital. Exacto, el presupuesto del hospital, que hoy el hospital el hospital está trabajando, es el presupuesto del 2023, para que pongamos el número, lo que es el déficit que tenemos. La semana pasada se había convocado un paro y se dictaminó la conciliación obligatoria, o sea que el paro quedó sin efecto. Estamos trabajando todos los médicos de planta en el hospital digamos, de la mano de la conciliación obligatoria debería llamarse una mesa de conciliación justamente, pero bueno, por ahora no hay noticias de esto. Así que, bueno, estamos como a la expectativa de esto y la verdad que el tono del comunicado del fin de semana no fue muy feliz y no fue para nada adecuado para gente que lo que está pidiendo. Yo creo que en esto toda la sociedad tendría que estar del mismo lado porque nadie va a dudar
de invertir en la salud de los chicos y en la formación de los profesionales que van a tratar a estos chicos enfermos dentro de 5 años. ¿Hace cuánto tiempo que usted pertenece justamente al Hospital Garrahan, trabaja en el Garrahan Guadalupe? 17 años que estoy en el hospital. Yo hice pediatría, la residencia de pediatría en otro hospital, y después hace 17 años que ya estoy en el Hospital Garrahan como infectóloga. ¿Y por qué eligió el Garrahan? La verdad que es un lugar que se trabaja como uno querría que funcione en todos los lugares de salud. Porque todos estamos pensando en lo mejor para el paciente. La verdad que suena trillado, pero es realmente así. ¿Qué otra cosa le podemos sumar al paciente para que mejore, para que no sufra, para que esté más confortable? Y esto es ¿qué le podemos sumar? Significa estudiar, traer de afuera cosas que uno leyó, ver de qué manera con el trabajo con el otro podemos mejorar lo que no existe, justamente para que los pacientes salgan adelante. Y es muy movilizante ver chicos que cuando uno se detiene a pensar en cualquier otra institución, lamentablemente no hubieran sobrevivido, y el hospital con todo el equipo interdisciplinario que tiene, el sostén de los terapistas, los cirujanos, los enfermeros, todos trabajando por los pacientes que, o sea, tienen al ingreso una posibilidad de fallecer súper alta, que sobreviven, van a la escuela, vuelven con sus hijos. La verdad que eso es lo que nos mueve, eso es el motor. ¿Qué personal aproximadamente tiene el número, si conoce esto? Porque también para desestimar el legítimo, justo reclamo que ustedes están haciendo, tanto por una actualización en el presupuesto, que vienen trabajando con un presupuesto del 2023, porque recordemos que este gobierno nacional, desde que asumió, no ha presentado un presupuesto general de la Nación, se viene prorrogando el del ejercicio 2023. Si conoce los números de la cantidad de personal, porque a través del vocero presidencial y de otras usinas oficiales del gobierno nacional, se viene repitiendo de que hay personal administrativo, se viene hablando, lo voy a decir de manera así muy grosera, ¿no? Se viene hablando de ñoquis en el Hospital Garrahan. Si usted conoce de números y si los argumentos que viene utilizando el gobierno nacional para justificar de alguna manera su posición respecto al Garrahan es real, son ciertos estos números que anduvieron circulando. Mira, yo voy a empezar diciéndote para que nos demos una idea de lo que es el hospital. El hospital ocupa 6 manzanas en la capital y al año tiene 600.000 consultas ambulatorias, 30.000 pacientes internados, 10.000 cirugías. Ese hospital tiene 5.000 empleados, aproximadamente, ¿no? Yo lo redondeo. ¿Cuántos empleados, perdón? 5.000, 4.700, algo así, pero pongámosle 5.000. De los 5.000 empleados, hay 3.000 y pico que somos directamente involucrados en lo que es la asistencia del paciente. De esos 3.000 y pico, no llegamos a 500 médicos, pero después hay un montón de otros profesionales, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos, bioquímicos, técnicos de diálisis, técnicos en farmacia, que son profesionales y que son indispensables, pero que no son necesariamente médicos. Y esos son 3.000 y pico. Y después hay alrededor de 1.000 personas, de los cuales 400 y pico son administrativos. De esas 1.000 personas, entre las que se encuentran los 400 administrativos, también hay gente de mantenimiento, gente que se ocupa de otros aspectos del hospital como abogados, ingenieros, que tienen que ver con todo lo que es el sostén del hospital por fuera de ir a atender directamente a un paciente. O sea que esto que están diciendo es un poco, está, digamos, está como manipulado, porque son 400 administrativos, y después del otro lado hay 3.000 y pico de profesionales que están involucrados en la asistencia. Entonces, tenemos 3.000 y pico, como dijo usted, profesionales que están involucrados con la atención de pacientes. Exacto. Médicos, enfermeros, kinesiólogos, etcétera, etcétera. Técnicos, radiólogos, estos que están... Camilleros, por ejemplo, las claro. que tocan al paciente, digamos.
Bien, y después alrededor de 400 que serían personal administrativo, como usted lo Claro, señaló, hacen al sostén del hospital por fuera de la atención directa del paciente, que no lo tocan al paciente, tal pero que cual. tienen que ver con todo el papeleo que es necesario. Y Exacto. nos estaría quedando algún resto que, bueno, Ese resto que no llega a ser es cerca del 10%, son lo que son como la conducción, y ahí están digamos, el consejo de administración, los directores y los jefes de cada servicio. Eh, pero lo que es, o sea, si uno mira solo los médicos, es una partecita de todos los que estamos en la asistencia del paciente. eh, perdón, pero para magnificar bien, nos dijo que el Garrahan ocupa 6 manzanas, Exacto, 600.000 consultas ambulatorias exacto, por año por año. aproximadamente. ¿Cuántas Sí, cirugías nos dijo? 10.000 cirugías. 10.000. Y estamos hablando de cirugías de alta complejidad, no son cirugías o sea, todo tiene su complejidad, pero no es una apendicitis no complicada, sino que son pacientes que trasplantes, cirugías de columna con prótesis, etcétera, y recién nacidos, 10.000 cirugías al año. ¿Y pacientes internados actualmente, si tiene este dato? Las camas disponibles son 600 camas y en general hay alrededor de 500 pacientes internados. Ahora, hoy, debe haber menos pacientes internados porque con esta situación de conflicto no están funcionando todas las salas porque no, por una cuestión de seguridad de los pacientes no están disponibles todas las camas de internación. Ahora, realmente no exageramos cuando decimos que es un monstruo. Sí, la verdad que es terrible. Yo el día que entré al hospital no sabía lo gigante que era y el volumen de pacientes que tenía y la complejidad, porque no es, uno dice 600.000 consultas, pero cada paciente tiene una complejidad que podrían ser 10 pacientes en uno. ¿Y por qué siempre marcó la diferencia? ¿Cuántos años de existencia tiene el hospital, Guadalupe? 37 años. 37 años. ¿Por Ajá. qué siempre marcó la diferencia y es tenido como el centro de atención pediátrica de excelencia en Latinoamérica? Porque tengo entendido que no solamente tratan a pacientitos de acá, de los distintos puntos del país, sino que también de otros países. Sí, tal cual. La verdad que el hospital es único en Latinoamérica, no solo en el país, sino en Latinoamérica. Y yo creo que lo que hace que el hospital no pare es justamente la gente. Porque el día que uno está cansado y no se detuvo a pensar un poco más en un paciente, hay otro profesional al lado que viene y propone algo distinto y algo como para mejorar, y siempre como entre nosotros nos estamos empujando para un poco más por el paciente, y eso realmente es así. Se hacen cirugías en el hospital que no se hacen en toda Latinoamérica, que por ahí se hicieron en adultos en otro país y alguien lo leyó y vienen y lo hacen acá. Se hacen procedimientos, métodos diagnósticos, cosas que no existen en ningún lado y que bueno, nosotros las probamos en los pacientes para justamente mejorarle la sobrevida, como de la nena que vos contabas. Son enfermedades raras, pero que necesitan que nosotros estemos ahí para mejorarlo. Y bueno, hay que poner todo, y realmente todo el equipo lo pone. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Cómo se convierten en un centro de excelencia y de referencia y de tratamientos de alta complejidad sobre toda Latinoamérica? ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Por qué hacen esa diferencia del resto? Yo creo que es el grupo humano, como esto de, bueno, queremos ir para adelante, seguir, mejorar, que no es común. ¿Es la formación, es la capacitación? Es desde el cero. Yo creo que y aparte de eso, los pacientes nos desafían a esto. Los pacientes vienen con problemas que hay que resolverlos. Entonces, bueno, hay que resolverlos, habrá que estudiar, habrá que quedarse, habrá que buscar, habrá que preguntar, pero hay que resolverlos. Los pacientes no se van sin una respuesta desde el hospital. Y capaz que esa respuesta no la tenemos nosotros, la tenemos que preguntar afuera, a otro país, a lo que fuera, pero realmente el hospital siempre va por un poco más. Y todo esto no se construyó de un día para otro. Ni a través de ñoquis, ¿no? O sea, es imposible pensar un hospital con este volumen de trabajo, de asistencia, de atención a los pacientes, si no estuviésemos ahí.
yo lo digo a quien lo quiera escuchar, nosotros estamos en el hospital, el horario nuestro está de 8 a 16, yo hoy me fui 5:30 del hospital, y no es que hoy justo, o sea, todos nos quedamos un poco más, porque hasta que no terminamos el trabajo es algo que le falta a un paciente resolver, y no nos podemos ir sin hacerlo. Pero eso cuando no se contrapone con un salario acorde, y de a poco se va desgastando. Además de su dedicación en el Hospital Garrahan, ¿usted también trabaja en otro centro asistencial de la salud o se dedica a la docencia, por ejemplo? La docencia sí, en la facultad, y en realidad lo que tiene el hospital es justamente esto, que a través de este horario extendido, como todos los profesionales estamos de 8 a 16, y depende de la especialidad con guardia, en general estamos solo en el hospital, entonces eso hace que estemos pensando en el hospital, no en irse a atender el consultorio o salir corriendo para cubrir la guardia, y eso también ayuda a la calidad de atención. Además de, bueno, de todo lo que hace a la atención de salud, bueno, el concepto de salud es integral, pero bueno, este papá que nosotros entrevistábamos el jueves, cuando les preguntábamos por la escolarización de Ángeles, de esta niña de 10 años, estando hace tanto tiempo, 2 años, que se fueron en el 2023 para la consulta de rutina, y se terminaron quedando hasta ahora cuando le descubren esta otra enfermedad poco frecuente. Y él ahí nos habló de la escuela que tiene el hospital. Coméntenos un poquito cómo es el funcionamiento y además de la escuela, si brindan otro tipo de servicio similar a este. La escuela es la escuela hospitalaria que funciona dentro del hospital, y en realidad es para los chicos que están en condiciones de recibir al maestro, tienen la etapa inicial, lo que sería el jardín. Yo lo conozco bastante porque con el tema de la pandemia, que estaba como muy lejos, o sea, en el orden de prioridades nuestro, que pudiera entrar el maestro a atender a estos pacientes, no lo pusimos al principio entre las primeras cosas, y después los mismos maestros vinieron a decir, los chicos necesitan, y claro, o sea, es como darles una ventana de normalidad. Un chico que está haciendo un tratamiento oncológico durante 2 años en el hospital, que vaya al maestro y le pida la tarea, como que vaya el maestro de música, andan los maestros con el órgano, la guitarra, y hacen actos. El otro día, el jueves, que fue ese día que yo les cuento lo de la conciliación obligatoria, salimos del aula donde estábamos todos reunidos y se escuchaba, claro, estaban con el bombo porque era el acto del 25 de mayo, la verdad que le da como, bueno, como es todo lo que es la atención de los chicos, como una cosa de positivo y de tirar para adelante. Los chicos enfermos no dejan de ser chicos, y juegan y eso, y necesitan al maestro. La verdad que es súper importante como esto de la atención integral, que es lo que hace la diferencia de los pacientes. Y después utilizan también otras herramientas dentro justamente de lo que es el concepto de salud integral, ¿no? Y después están los payamédicos, que son como... Estaba por preguntar eso, justamente. Sí, los payamédicos, que yo puntualmente estoy en la parte de la terapia intensiva, y pacientes re graves, y que uno no les saca una sonrisa de ninguna manera, y los payamédicos vienen a la terapia a ver a los pacientes, buscan ese malhumorado y leen hasta que un día le sacaron una sonrisa. Y ahora en el último año empecé a implementar la visita de los perros, que también es como una cosa nueva, pero todo esto, como te decía antes, es como de ir buscando qué cosa nueva le podemos poner para que los pacientes estén mejor. Y también en un hospital de alta complejidad, muchos pacientes con las defensas bajas, no fue tan fácil pensar en, bueno, que el perro entrara en la terapia intensiva, pero a los chicos les cambió la estadía en la terapia. Son chicos que hace 2 meses que estaban ahí con la cara de que se la arrastraban y nada, les sacaba una sonrisa, y vino el perrito y les cambió la vida. Uno les va las fotos y dice, bueno, este chico, menos mal que lo hicimos. A ver, me interesa profundizar en ese aspecto. ¿Cómo combinan eso justamente, no? Que estamos hablando de chicos que hay que tener muchísimos cuidados y que les permitan que ingrese al hospital y a la terapia su mascota. En realidad no es la mascota del paciente, sino que, y esto también es un montón de trabajo, para que el perro finalmente viniera y se quedara 10 minutos. Tuvimos muchas reuniones, juntándonos con el veterinario del hospital, la gente de atención al paciente, los cuidadores del perro, mirando uno por uno los requisitos de cada paciente y qué es lo que tenía que traer el perro
o sea, todo lo que tiene que ver con la salud del animal y todo lo que es conductual también. Pero bueno, fue un trabajo, una preparación. Bueno, hay que hacer esto, vamos a formarnos, estudiar. Hay un montón de cosas afuera hechas sobre el tema. Bueno, hay cosas que hay que construir porque el hospital nunca las tuvo, ver el circuito del perro, por dónde viene, quién viene. Bueno, todo un montón de cosas que se armaron pensando en que al paciente le iba a hacer bien. Y bueno, finalmente le hizo bien, entonces eso refuerza la idea de que estamos en el camino correcto. No es la mascota del pacientito, sino que son perros dedicados a acompañar, digamos, de compañía a personas con algún tipo de patología. Exacto, son en realidad dentro de los que son los perros, pueden ser perros como terapéuticos. Ajá. Y después son los que son como si fuera el perro acompañante, que es como si fuera el del ciego, digamos. Sí. En este caso son perros terapéuticos, que se usan más sobre todo con los chicos que tienen algún trastorno en el desarrollo, pero bueno, en un chico que está internado con una internación súper larga y que seguro no está feliz, le ayuda un montón a sobrellevar la internación. Esto no es un invento de ustedes, sino que esto es algo que está estudiado a nivel internacional. Está escrito en el mundo, hay hospitales que tienen su propio perro. Hay hospitales de Estados Unidos que uno entra en la página y está, así como está el infectólogo y la cara del infectólogo y en el currículum, está la foto del perro y fulanito se llama el perro y la historia del perro y por ahí está especializado en tal cosa o tal otra. La verdad que es genial. Qué increíble. ¿Y les cambia realmente cuando los chicos están en contacto? Me imagino que ustedes van probando distintas técnicas y les cambia realmente. ¿Ustedes observan mejorías en su estado de salud? ¿Evolucionan favorablemente? Es que un chico que está triste, bien, claro. O sea, seguro que no le va a curar la enfermedad, pero seguro que un chico que por lo menos tiene esto, que está contento, que tiene ganas de que cuando vuelve el perro y que está atento a esto, va a sobrellevar mejor la enfermedad que uno que está súper deprimido, desarraigado, extraña a los hermanos. La verdad que es muy difícil para el paciente y para la familia también. A ver, Guadalupe, si entendemos bien. El Garrahan no es solamente que ustedes están ahí, cada uno en su servicio, encerrados, por ejemplo, en los frasquitos, en los tubos de ensayo y el análisis y los valores y si tiene fiebre, no tiene fiebre, sino que lo tratan integralmente, están en todo esto, en tratar además la enfermedad que tiene ese niño o niña es que estén bien de ánimo, ¿no? Que es fundamental para cualquier persona. Entonces, desde la escuela hospitalaria a los payamédicos tratando de robarle una sonrisa con una mueca, con un juego, y la asistencia también de estos perros terapéuticos y no sé cuántas otras técnicas más que también es todo estudiado esto obviamente, que ustedes de manera integral tratan a cada pacientito. Exacto, es eso, porque es la única manera de poder ayudarlos a estos chicos que tienen como enfermedades súper complejas y que necesitan el diagnóstico súper complejo, el tratamiento súper específico, pero también este abordaje multidisciplinario. Nosotros es exactamente como vos dijiste, no podríamos hacer lo que hacemos si estuviésemos cada uno en su baldosa. El hospital se trata de esto, de trabajar entre todos, de ir, charlar, hablar, reunirse, juntarse, y eso se puede hacer porque estamos todos todo el tiempo en el hospital. Pasó algo que no esperábamos, bueno, a las 3 de la tarde estamos todos juntos en una reunión, 15 profesionales hablando de la salud de un paciente, que eso es imposible incluso en el ámbito privado, porque que se encuentren 15 ultraprofesionales para pensar un paciente, y la verdad que es muy difícil, pero en el hospital pasa porque estamos ahí. ¿Y ese paciente tiene un número o tiene nombre y apellido? No, son niños, así que tienen nombre y apellido. Esto es lo que es. Siempre es eso es súper diferente lo que es la pediatría de lo que es la medicina de los adultos. Porque no dejan de ser chicos, eso que yo te decía, un chico enfermo no deja de ser un niño. El día que el chico dejó de jugar, bueno, ahí preocupate, porque son chicos que están recibiendo quimio y siguen jugando, le buscan la vuelta para hacerse dibujar no sé qué y escuchar la música que les gusta y
como que siguen jugando. El día que no lo ves jugar, ese día está grave. ¿Y qué pasa cuando no tienen una obra social, no tienen una prepaga, no tienen cobertura de salud, son personas en una situación económica vulnerable? El hospital es un hospital público que atiende a la gente con cobertura y sin cobertura. En el caso de los pacientes que tienen cobertura, esto después se factura hasta obra social o la prepaga. Y esto es importante porque no son solo pacientes sin cobertura, sino que hay muchos pacientes que tienen cobertura, pero que la atención que necesitan la encuentran solo en el hospital. Y bueno, si la tienen, después se factura y eso se vuelve al hospital. Y si no la tienen, la atención es la misma, no hay diferencia. El hospital es uno y es para todo el país. Y realmente es un hospital que es súper federal porque llegan, bueno, además de la provincia de ustedes, pero llegan de todo el país pacientes que complicados, que no pudieron resolverse en su lugar de origen y que, bueno, vienen a verse al hospital. Y ya prácticamente se genera como un vínculo, ¿no? Sobre todo con aquellos que, así como el caso de esta niña de Resistencia, que tiene 10 años y desde que nació se trata en el Garrahan. Y me imagino que ustedes van viendo y pasan los años y cuando ya no puedan más por una cuestión de edad ser atendidos en el hospital Garrahan, en el pediátrico, ¿qué pasa? Y los chicos que por ahí con estas enfermedades crónicas, por ahí chicos con cardiopatías complejas o con enfermedades metabólicas, con enfermedades que, bueno, crecen y siguen teniendo la necesidad de esta super complejidad, hay equipos, que lo que se llama de transición, en donde se les hace como el pasaje a un hospital de adultos, pero no es que, bueno, andate al lugar, sino que, bueno, hay otro equipo que los recibe justamente en esta cosa multidisciplinaria. O sea, en cierta medida no es que cumplen hasta los 15 años, pueden ser pacientes. El hospital incorpora pacientes hasta los 16 y después los pacientes propios, los que por ahí se operaron de chiquitos en el hospital, o bueno, estos casos que decíamos, se siguen atendiendo hasta que se les hace el pasaje a un hospital de adultos, que en general es entre los 18 y 19 años. Porque a nosotros también nos cuesta mucho soltar a los pacientes y muchas veces vuelven quejándose que el médico de adultos no los mira, que no sé qué, que nosotros los llamamos. Bueno, somos pediatras, aunque no querramos, somos pediatras. Pero bueno, sí, tratamos de antes de los 18 pasarlos a un hospital de adultos. Bueno, escuchaba el testimonio este fin de semana de Abril, no recuerdo el apellido, esta bebé que fue, bueno, tenía 1 año y medio, cuando se le hizo no el primer trasplante de corazón, sino que fue el primer trasplante de corazón no compatible, ella lo explicaba, no sé si usted recuerda el caso, ella creo que ya tiene cerca de 18 años y comentaba esto justamente, que si es por ella seguiría yendo al Garrahan. Sí, y además es eso, es un poco, bueno, esto viene a graficar lo que yo vengo diciendo, cosas que, bueno, no estaban en el país, no se había hecho nunca, pero bueno, la nena necesitaba en ese momento el trasplante cardíaco, el corazón que estaba disponible no era compatible, no era de la misma sangre, que es lo que habitualmente se usa justamente para evitar el rechazo. Bueno, ¿qué se puede hacer para que este corazón le salve la vida a esta nena? Bueno, y se hizo y ahí está. Tiene 18, 19 años, tiene un hijito, es como otra historia. Bueno, y ella explicaba esto así, dijo, sí, se trataba de un órgano no compatible y que explicó más o menos el procedimiento de cómo fue el tema de la sangre, pero además después decía que a medida que iban pasando los años y ella iba a hacerse los controles, la veían por el pasillo, alguna enfermera o alguno que la había atendido y se asombraban y le decía, pero ¿cómo creciste? Yo te atendí en tal, y es como que se forma una familia. Tal cual, no, y a veces nos pasa, a mí me pasó el otro día, que los reconocemos por las mamás. Justo era una trasplantada cardíaca también. Y la nena, cuando la vi a la mamá, sabía quién era, y la veo a la nena, y claro, yo la conocí de los 6 años, es otro caso, pero tenía 6 años y ahora es una adolescente, si no estaba la madre al lado, no la hubiera reconocido. La verdad que sí, es hermoso verlos crecer. Guadalupe, todos estos minutos que le agradezco era para tratar de graficar un poquito a la audiencia de Radio Sudamericana aquí de Corrientes
lo que significa el Hospital Garrahan, y a usted, con solo escucharla hablar de la manera en que se expresa, es fácil darse cuenta ese compromiso que hay con el hospital y con la salud pública, porque hay que subrayar esto, que estamos hablando de salud pública. En caso que no obtengan la respuesta que ustedes buscan por parte de las autoridades nacionales, ¿qué van a hacer? Por ahora nosotros los médicos de planta estamos en lo que es la conciliación obligatoria, así que bueno, estamos esperando poder conciliar. Nosotros, si hay algo que queremos, es el diálogo y resolver el problema y no estar haciendo todo esto para poder concentrarnos en lo más importante, que son nuestros pacientes. Por ahora lo que estamos haciendo son comunicaciones y eso, hoy sacamos un comunicado para desmentir lo que dijeron en el comunicado de Twitter del fin de semana, y bueno, informando a la sociedad. Lo que para nosotros es súper importante que la Argentina entienda que nosotros estamos defendiendo el hospital para los chicos de nuestro país. La decisión individual del salario, bueno, es una decisión individual, pero si el hospital no está, no hay otro Garrahan, no vamos a poder armarlo el año que viene. Si se desarma, lo perdemos todo. Entonces, que la sociedad nos acompañe es súper importante. ¿Piensan, es una posibilidad? Porque eso también lo leímos durante, entre todas las barbaridades que publicaron, los leímos en las últimas horas. ¿Es una posibilidad para ustedes la privatización del Garrahan? La verdad que sería atroz, porque no hay plata que pueda pagar por la salud de un chico. Entonces pensar que solo los que tengan la posibilidad de pagarlo tienen derecho a la vida, para un médico eso es impensable. Así que no lo podemos ni imaginar. Guadalupe Pérez, muchísimas gracias por esta comunicación. No sé si quiere agregar algo más a todo lo que ya expresó. Te agradezco mucho a vos, al programa, el espacio y la posibilidad de, bueno, llevarles un poco lo que es la realidad del hospital y bueno, convocarlos a que nos sigan acompañando y que sigan estando atrás del hospital, que acá vamos a estar siempre que nos necesiten y que lo tenemos para todos los chicos del país, que es súper importante. Muchísimas gracias a usted, y a través suyo, bueno, un abrazo para toda esa familia del Hospital Garrahan, y esperemos que las respuestas lleguen y las soluciones también de quienes tienen en sus manos la decisión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Guadalupe Pérez, jefa de clínica del Servicio de Epidemiología del Hospital Pediátrico Profesor Dr. Juan P. Garrahan. Bueno, ustedes escucharon todo lo que expresó, todo lo que respondió esta médica con 17 años de servicio en el hospital. No nos alcanzarían programas enteros para hablar del Hospital Garrahan. Ustedes traten de imaginarse lo que son 6 manzanas. El Hospital Garrahan tiene una superficie de 6 manzanas. 600.000 consultas ambulatorias anualmente. 10.000 cirugías anualmente y de alta complejidad. No es una cirugía de una vesícula, un apéndice, ni las consultas tampoco no son de una alergia, un resfrío. 600.000 consultas ambulatorias por año, 10.000 cirugías de alta complejidad por año. Tiene disponibles 600 camas aproximadamente y se ocupan las 600. 5.000 empleados, 4.000 y pico aproximadamente, no recordaba bien Guadalupe los números exactos. De ese número de trabajadores en el Garrahan, más de 3.000 son de personal que están en contacto directo con el paciente, es decir, que tocan al paciente, desde el camillero
o desde el que lleva en la silla de ruedas, al médico pediatra, al cardiólogo, al enfermero, al técnico radiólogo, todo el personal que tiene contacto directo con el pacientito. Después, alrededor de 400 personal administrativo. Ustedes imagínense lo que es un monstruo de 6 manzanas y de 600.000 consultas ambulatorias, de lo que es administrar semejante hospital. Sinceramente, si hay personas que cobran por no trabajar, resulta difícil, pero ¿cuántas? Es lo que siempre señalamos con esto de la motosierra y de los ajustes. No pueden decir en este caso que el Hospital Garrahan no funciona. Pero entonces dicen, hay más empleados administrativos que médicos. Pero no especifican, no dan datos concretos, ni tampoco señalan cuánto sería lo que están de más que cobran por no trabajar. Resulta difícil pensar que semejante monstruo existan personas que cobren por no trabajar. Piensen que tiene 600 camas, que se ocupan todas. Eso conlleva a servicio de lavandería, por ejemplo, ¿no? Que hay que cambiar la ropa de cama todos los días, toallas. Piensa en el servicio de cocina. Hay que dar de comer a esa cantidad de pacientes internados y probablemente también alguna persona, la mamá o el papá o la persona que está a cargo de ese pacientito. Además también del personal que vive prácticamente en el hospital. ¿Cómo hacemos funcionar ese monstruo sin una cantidad de personal necesario para que trabaje, por ejemplo, en estas áreas? El que está en la cocina y el personal de limpieza, no sé si pertenecen al hospital o contratan una empresa externa que haga el servicio, pero pensemos también en la necesidad de estar constantemente limpiando, desinfectando. No es funcionamiento de semejante monstruo. No funciona solamente con los pediatras o los cardiólogos o los enfermeros. Por Dios, se necesita mucho más para poner en funcionamiento un monstruo como es el Garrahan. Y es un centro de referencia, es un centro de excelencia, que muchas veces la demanda que tiene hace que por ahí se demoren en otorgar, por ejemplo, turnos, pero dada la urgencia, el paciente es recibido. ¿Y por qué es un centro de referencia y de excelencia en Latinoamérica? Y de alta complejidad, obviamente porque funciona. Y estamos queriendo destruir lo que funciona. No se entiende. Y queremos que funcione con un presupuesto que está desactualizado, con el presupuesto destinado en el 2023, porque venimos funcionando con presupuesto prorrogado desde que asumió este gobierno. 2024 no se trató, no se aprobó presupuesto. En el 2025, el año pasado amagaron que iban a presentar para el ejercicio 2025 y quedó en el amague. Y los residentes que trabajan 68 horas semanales y no llegan a 800.000 pesos y viven también
en el hospital y son los que se están formando. Decía la semana pasada, y voy a ser reiterativa, si votaste este modelo libertario pensando que era el cambio necesario y lo vas a volver a votar, y bueno, volvé a elegir este modelo. Si estás conforme con el cambio, supuestamente, si estás conforme con las medidas económicas, pero no podés avalar este tipo de decisiones políticas, ni tampoco se puede avalar, siendo votante libertario, que los caguen a palo a los jubilados miércoles a miércoles, que los estén matando a los discapacitados, que no sean ajustados también a los índices actuales, los aranceles de los prestadores, a los prestadores de discapacidad. Es necesaria declarar la emergencia en discapacidad. Entonces, y ahora encima, querer destruir el Garrahan. Lo votaste, querés volver a votar, hacelo, aunque no llegues a fin de mes por ahí, pero no podés aplaudir o mirar para el costado que los repriman a los jubilados, a los curas, que los estén destratando de la manera tan inhumana e indigna a los discapacitados. Son los sectores más vulnerables, y ahora con el Garrahan también. Después, ¿quién sigue? Ya lo están haciendo con la ciencia y la tecnología, con los investigadores, y así vamos sumando. Y vos que lo votaste, tenés todavía más derechos tenemos todos, a reclamar, a opinar diferente, a expresar nuestras ideas en contra de, con respeto por supuesto, pero vos que lo votaste tenés más derecho todavía, porque depositaste tu confianza en este modelo y en este gobierno libertario. Depositaste tu voto, tu confianza. Entonces, si no estás de acuerdo en que los caguen a palo miércoles a miércoles y reprimen a los jubilados y los gaseen y los traten indigna e inhumanamente a los discapacitados, y el responsable de la Agencia Nacional de Discapacidad diga que si te tocó un discapacitado en tu familia es problema de la familia y no del Estado, eso no podés ser tan inhumano también de avalar y de no decir nada. Tu voto y la confianza que depositaste, si no estás de acuerdo con este tipo de decisiones políticas del gobierno que elegiste, podés alzar la voz y podés hacer sentir tu disidencia y tu disconformidad. Ya que hablamos tanto de libertad, tenemos el derecho y la libertad de expresar y de reclamar en lo que no estamos de acuerdo. Si no, no es libertad.